Buenas tardes, mi nombre es Blanca Silva y les voy a hablar del paradigma el pragmatismo, método, investigación, acción. Tesis central. Según William James, el pragmatismo es una filosofía seleccionada que cubre tanto al empirismo como al racionalismo. En tales procesos trata de interpretar cada conocimiento diseñando sus respectivas derivaciones prácticas. Argumentos positivos. Entre los argumentos positivos tenemos, toda su filosofía puede considerarse fundamentalmente de creencia productiva. Creer en algo implica concebirlo como algo real. Algunas de nuestras creencias más fundamentales y valiosas no parecen suficientemente justificadas. Argumentos negativos. Entre los argumentos negativos tenemos creer en algo implica concebirlo como algo real, cuando descartamos algo como irreal, incredulidad. Algunas de nuestras creencias más fundamentales y valiosas no parecen suficientemente justificadas. Decir que tales creencias, aunque son cruciales, no se conocen. Fundamentos ontológicos. Concepción de la realidad. En contraste con los monistas como Hegel, James cree en múltiples mundos, especificando 7 reinos de la realidad que podemos experimentar. 1. El reino que sirve como piedra de toque de la realidad. 2. El mundo de la ciencia, las cosas entendidas en términos de fuerza física y leyes de la naturaleza. 3. La filosofía y las matemáticas nos exponen a un mundo de verdad. 4. Como seres humanos, todos estamos sujetos a las distorsiones. 5. Nuestras culturas nos exponen a los reinos de la mitología y la ficción. 6. Cada uno de nosotros tiene sus propias opiniones subjetivas, que pueden o no expresarse a otros. 7. El mundo de la locura puede desconectarnos de la realidad en la que otros pueden creer fácilmente. Concepción de las organizaciones. Mientras la idea de la verdad sea analizada pragmáticamente y se le dé una interpretación pragmática de la justificación, James parece aceptar esa opinión. Toda investigación debe terminar en creencia, incredulidad o duda. La incredulidad es simplemente una creencia negativa y la duda es el verdadero opuesto de ambos. Concepción del hombre. La filosofía de James es tan individualista que no permite una teoría robusta de la comunidad. Los grandes hombres y su entorno consideran que la sociedad de uno no solo es un contexto en el que emergen grandes individuos, sino que incluso desempeñan un papel selectivo al permitir que se desarrolle su grandeza. Fundamentos nociológicos. Posibilidad de la ciencia. A principios de la década de 1890, cuando James publicó sus 2 libros de psicología, la disciplina estaba en proceso de separarse de la especulación filosófica. Psicología significa literalmente el estudio del alma, para establecerse como una ciencia social empírica. Origen de la ciencia. Es difícil identificar muchos tipos puros de cualquiera de estos en la historia de la filosofía, y algunos pensadores como Kant se mezclan deliberadamente, como lo es el mismo James. Piensa que la mayoría de nosotros queremos un método filosófico que esté firmemente anclado en hechos empíricos, al tiempo que estamos abiertos a, en lugar de desechar, valores morales y religiosos. Esencia de la ciencia. La segunda conferencia de James se compromete a mostrar cómo el método pragmático nos ayuda a establecer el significado al hacer que sea una función de consecuencias prácticas. La palabra pragmático significa que tiene que ver con la acción y está etimológicamente relacionada con la palabra inglesa práctica. Concepción de la verdad. Parece que todo lo conocible debe ser verdad. Pero, ¿qué significa llamar a una proposición o creencia verdad?
desde la perspectiva del pragmatismo. Este es el tema de la famosa conferencia de James. Al aceptar esto, advierte que los pragmáticos e intelectuales no estarán de acuerdo sobre cómo interpretar los conceptos de acuerdo y realidad. Concepción de la verdad. Para James, la realidad con la que deben coincidir las verdades tienen tres dimensiones. 1. Cuestiones de hecho. 2. Relaciones de ideas como las verdades eternas de las matemáticas. Y 3. Todo el conjunto de otras verdades, para que estemos comprometidos. Criterios de la verdad. Debido a que los hechos y nuestra experiencia con ellos cambian, debemos tener cuidado de considerar tales verdades como absolutas, como tienden a ser los racionalistas. Esta teoría relativista generó una tormenta de críticas entre los filósofos de la corriente principal a los que respondió en el significado de la verdad. Lógica del método. La obra denota un método deductivo entre lo racionalista y lo determinista. Obra proviene del discurso, la expresión o la capacidad de expresar pensamientos y fe. Fundamentos axiológicos. Compromiso social versus neutralidad valorativa. La filosofía es esencialmente un intento intelectual de enfrentar la realidad, como dice en la primera página del pragmatismo. Objetividad versus subjetividad. Ya sea que uno se comprometa o no, las consecuencias pragmáticas pueden estar involucradas. Tampoco debemos imaginar que podríamos evitar tener que elegir, ya que el compromiso de no comprometerse es en sí mismo un compromiso. Nivel de complejidad disciplinario del pensamiento y el conocimiento. Paradigma. Pragmatismo que proviene del pensamiento racional de Hegel, dando, según su opinión, lo opuesto al determinismo. Conclusión. Las ideas no provienen aisladas, pueden ser relacionadas. James burda el materialismo científico. Su obra es un funcionalista de la psicología, desligado a la ciencia del alma hacia una concepción naturalista de la ciencia humana, ligado al evolucionismo de Darwin. James es un convencido de la conciencia. Muchas gracias.